Acompáñame a meterle tijeretazo a este suéter que me ha quedado demasiado largo. Hola a todos, soy Sori y hoy estoy detrás de las cámaras porque me vais a acompañar a cortar este suéter. Has escuchado bien, a cortar este suéter. Este jersey que vemos aquí es el Dream Sweater, que es un diseño de Claudia Quintanilla. Yo lo tejí en diciembre para llevármelo a Vogue Knitting porque iba a acompañar a Claudia en su stand, así que quería llevar un diseño suyo. Y aunque es un diseño que os recomiendo 100% o 200%, voy a tener que hacer esta modificación. Es un suéter que se teje desde abajo para arriba, sienta de maravilla. En el episodio del podcast en el que hablo sobre los festivales de tejido, lo llevo puesto y probablemente haga un episodio sobre él. Y allí me lo podéis ver. El suéter es precioso, sienta súper bien, es cómodo, asienta el canesú súper bien. La única modificación que yo he hecho es hacer el cierre tubular y el montaje tubular. Y ahora lo voy a cortar. Yo soy muy bajita, he seguido el patrón al pie de la letra, pero mido 1,55, 1,56 y el suéter me queda un poquito largo. Y siempre me gustan los suéteres un poco más cortos porque tengo la sensación de que a las personas que somos tan bajitas nos alarga un poquito las piernas y nos hace más altas. Es una discusión que siempre tengo con las alumnas, el tema del largo de los jerseys, es un tema súper personal, pero yo creo que a la gente bajita un jersey un pelín más corto. Para mí el punto es la tachuelita del vaquero, ¿vale? Allí es donde a mí me gusta que me quede el suéter. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es cortarlo. Y os estaréis preguntando, ¿por qué no lo deshaces y vuelves a tejer? Bueno, el hecho es de que lo estamos empezando por aquí, ¿vale? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer si deshacemos es ir a contrapunto. Nosotros lo que estamos acostumbrados es que cuando tejemos simplemente tiramos del hilo y todo esto se va deshaciendo, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería buscar el comienzo del suéter, que en este caso es aquí, ¿vale? Tendríamos que deshacer este remate que hemos hecho y empezar a deshacer. Pero no va a suceder que vamos a empezar a deshacer y se va a deshacer como estamos acostumbrados, no. Tendríamos que destejerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vais a ver cuánto tengo que acortar, que es un trozo bastante grande, va a ser como todo este trozo, y me llevaría pues casi todo el tiempo que me ha llevado en tejerlo, ¿vale? Realmente lo que voy a hacer es, porque hay otro problema cuando queremos deshacer una pieza bottom-up, y es que, como os digo, el punto va en esta dirección, ¿vale? Entonces, si yo deshiciese y empiezo a tejer desde aquí, el dibujo va a ir en la otra dirección, ¿vale? En este caso quizá no se notaría mucho porque al final es solo punto jersey con esta pequeña cenefa de punto arroz. Yo creo que sí que se notaría, ¿vale? Pero bueno, es uno de los tipos de tejido en los que a lo mejor no se notaría excesivamente. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es comerme como una franja aquí, ¿vale? Es decir, yo voy a deshacer más o menos hasta aquí y luego voy a volver a tejer el elástico, porque el elástico pues no se nota tanto que la dirección del punto cambia, ¿vale? Es por eso que voy a hacerlo de esta manera. Ahora vamos a ver cuánto tengo que deshacer, ¿vale? Este es un tema que justo ahora estamos en el cal del sit sweater, que también se empieza desde abajo para arriba, y es un tema que ha salido en varias ocasiones, ¿vale? El cómo podemos arreglar un suéter que es bottom up, desde abajo para arriba, si nos queda largo o nos queda corto. Quizá esta es una de las mayores desventajas que tienen los suéteres bottom up, y es decir, si nos confundimos el largo, es un poco más complicado de arreglar, ¿vale? Las ventajas que tienen este tipo de suéteres es que en general los canesús suelen quedar muchísimo más asentados y en mi opinión todos los suéteres que tengo que son con esta construcción me quedan infinitamente mejor. No sabría deciros por qué, porque los pasos son exactamente los mismos, sin embargo quedan mucho más bonitos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas, pero la desventaja es que si nos confundimos con el largo, pues
vamos a ver todo lo que tenemos que hacer, pero para eso estoy yo aquí, para explicaros qué vamos a hacer. Quería hablaros también un poquito de la lana que he usado porque quería mostraros un poco cómo está el suéter y bueno, aunque generalmente cuando un tipo de hilo no me gusta hacer reviews sobre él porque, bueno, pues si no me ha gustado, pues para qué voy a hacer una review, ¿no? Pero en este suéter han pasado cosas que creo que son interesantes de explicar, así que os las voy a contar. La lana que he utilizado aquí es Tibetan de Pasquali, es una lana que tiene un 70% de merino orgánico y un 30% de yak. Bueno, es una lana, como veis, de grosor worsted y es una lana súper suave, muy gustosa de tejer, con una definición del punto muy bonita, con ese pequeño tono del yak un poco mate que lo hace tan bonito, pero en este suéter han pasado unas cositas que bueno, me han hecho que la lana me decepcione un poquito. Bueno, el tema de las bolas no me preocupa, ¿vale? Porque el tema de las bolas lo vamos a eliminar con la máquina. Este suéter necesita una pasadita por la máquina de bolas y ese sería todo, ¿vale? Sin embargo, este suéter, como os he dicho, yo lo he terminado en diciembre. Es una lana que no es precisamente económica. Y bueno, ha pasado otra cosa que creo que es muy interesante de explicar. Y es esto que tenemos aquí. Como veis, en la zona de las axilas, bueno, es un suéter que es muy cálido, también por eso es por lo que me lo hice, porque en Nueva York en ese momento estaba haciendo menos 12 grados y yo necesitaba una prenda de abrigo. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces cuando llevamos una prenda de abrigo, si entramos en una tienda, si luego salimos, bueno, evidentemente sudamos y esto no es un problema de la lana, pero sí es un problema de la usabilidad de la lana, ¿vale? Y como veis aquí, lo que ha sucedido es que el suéter se ha filtrado por la zona de las axilas. Entonces, ¿veis? Que, claro, a ver, es lógico, porque si hay un poco de humedad y además hay frotamiento porque desgraciadamente tengo la mala costumbre de mover mucho los brazos, pues fijaros lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues en un suéter de 150 euros, la verdad que me ha disgustado un poco esta situación. Bueno, os lo digo simplemente porque a lo mejor es una lana que... La lana es maravillosa, ¿vale? Pero a lo mejor es una lana que tenemos que usar pues en prendas que son más despegadas, con más holgura, para que no toque esta parte del cuerpo. ¿Veis aquí? Ha pasado exactamente lo mismo. A ver, no es una grandísima... No es un grandísimo horror, porque esto va a ir... Bueno, creo que nadie va a ir a mirarme el sobaquillo por la calle, pero bueno, como os digo, en un suéter de 150 euros que al mes y pico me haya pasado esto cuando lo he llevado unas 6 veces como mucho, bueno, pues me ha disgustado un poco y es algo que quería comentar que puede pasar, ¿vale? Quizá lo que os digo es un tipo de hilado que tenemos que utilizar en prendas pues con más oversize, con más holgura para que esto pues no toque tanto lo que es la axila y entonces no suceda esto, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a el tema que nos ocupa, que es cortar el suéter. Yo aún así lo voy a seguir usando porque creo que ha quedado muy bonito y la verdad que es muy calentito, muy suave, muy gustoso y bueno, creo que esto no lo va a ver nadie, así que de momento se queda conmigo. Vamos a ver el tema de cuánto lo vamos a tener que cortar, ¿vale? Bueno, como yo os decía en el cal del sit sweater que estamos haciendo justo ahora, que es marzo de 2025, no sé cuándo veréis el vídeo, es que cojáis una prenda que os guste como os queda. En mi caso he cogido el Sugar Plum Polo, que es un patrón mío de hace un mogollón de tiempo, pero que me gusta mucho cómo me queda de largo. Está tejido con Bitches and Butches, que es una de mis lanas favoritas porque envejece fenomenal, ¿vale? Bueno, voy a explicaros cómo tomo yo esa medida de referencia para poder saber cómo de largo quiero acortar el suéter en este caso.
Vale, bueno, yo lo que voy a hacer es juntar las dos sisas. Aquí es donde yo me di cuenta que haya pasado esto, porque estaba como mirándolo. Pero veis, por ejemplo, en este suéter, que también es una lana bueno, pues que hace bolitas porque es una lana de cordero y demás, pero veis, no se ha filtrado. No sé si es porque la torsión es un poquito más... está más torsionada, bueno, no lo sé, pero veis, este jersey lo he usado un mogollón, está trilladito y esta lana envejece súper bien, la de Biches and Butches. Bueno, pues situamos sisa con sisa, ¿vale? Y tiramos pues toda la costurita, aunque sea una costura imaginaria, para abajo, estiramos las dos piezas bien y como veis me sobra todo el elástico, ¿vale? Yo creo que me sobra un pelinín más, pero bueno, no me quiero pasar, así que lo que voy a hacer es marcar aquí, ¿vale? Aseguro bien que no estoy estirando, ¿vale? Eso es lo más importante, que no estemos estirando el suéter, ¿vale? Y con un marcador me lo voy a colocar aquí, ¿vale? Por aquí será donde yo quiero que me vaya a quedar el otro suéter, que justamente es el elástico. Es un poquito más, porque yo me lo he probado y es un poquito más, pero bueno, me voy a fiar de mi suéter. Pues ahora lo que voy a hacer es ponerme una línea de vida con un hilo de contraste, ¿vale? Así que voy a necesitar una aguja lanera. Tengo aquí un hilo de contraste. Voy a medir lo que tengo que quitar, que serán pues como unos 5 centímetros. Le voy a quitar un pelín más porque sé que me lo he probado y realmente sé que le tengo que quitar por encima de esta cenefa, ¿vale? Así que, bueno, pues manos a la obra. Voy a enhebrar mi hilo de contraste en la aguja. Y lo que voy a hacer es ir pasando por la patita de la derecha de cada punto este hilo. Como os digo, he puesto la marca aquí, pero me lo he probado físicamente y sé que lo quiero un pelín más corto, ¿vale? Así que quizá el otro suéter hace un tiempo que no me lo pongo y realmente tiene que ser un poquito más corto, ¿vale? Así que voy a ir pasando el hilo de contraste por la patita de la derecha de cada uno de los puntos de la fila. Es importante que no nos subamos una fila o nos bajemos una fila, ¿vale? Tenéis que tener siempre en cuenta que sea en la misma vuelta. Y nada, cuando termine el resto, o sea, cuando haya hecho toda la vuelta, nos volvemos a ver. Y paso por el último punto. Así que ya tengo mi línea de vida puesta, ¿veis? Vamos a cortar el sobrante y como veis, pues ya tengo mi línea de vida puesta por donde quiero cortar. Y nada, ahora lo que vamos a hacer pues es simplemente cortar. Como os podéis, da igual por donde empecemos, ¿vale? Pero bueno, si queréis empezamos por el principio y así no da tanto miedo.
Bueno, pues ahora voy a ir cortando por toda mi línea de vida. Mira, aquí lo podréis ver, que veis de aquí para abajo no se deshace tan fácil, ¿vale? Bueno, una cosa que no os he dicho al principio y que es importante es que evidentemente tenéis que tener lana de sobra. Porque luego vais a tener que volver a tejer todo. Lo podríais volver a tejer con esto, pero bueno, si tenéis un poco más de hilo, pues mejor. ¡Tada! Bueno, pues aquí tenemos todo lo que me sobraba del suéter. ¿Vale? Bueno, ahora tendré que ver si se me han desbarajustado mucho los puntos, ¿vale? Voy a sacar la línea de vida porque, como os decía, al estar los puntos tan afieltraditos, realmente yo voy a tener que buscar. ¿Veis? Lo que hay que hacer es ahora ir despeluchando todo para encontrar los puntos vivos, ¿vale? Como el suéter ya está bloqueado, va a ser bastante fácil luego coger los puntos, ¿vale? Hay que ir con un poco de paciencia y un poco de cuidado. Bueno, pues voy a ir deshaciendo todo. Voy a buscar los puntos vivos, la primera línea de puntos vivos, y cuando la tenga lista, voy a empezar a meterla en las agujas y vuelvo con vosotros. Bueno, pues han pasado un par de días y ya tengo mi jersey terminado. El elástico no lo he bloqueado, pero quería terminar el vídeo para mostrároslo. Vamos a hacer un pequeño recap de qué es lo que he hecho en este vídeo, ¿vale? Como os decía al principio del vídeo, el jersey me había quedado demasiado largo. Entonces lo que hice fue medir el trozo que yo tenía que cortar y digamos que lo que he cortado ha sido la franja intermedia, es decir, tenía que medir el trozo que quería cortar, pero contando que iba a volver a hacer el elástico, ¿vale? Entonces a esa medida total le tenía que sumar que luego iba a tener el elástico, ¿vale? Es simplemente para recordaros que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces nada, yo acorté, creo que fueron tres franjitas del motivo, ¿vale? Lo corté más o menos a esta altura, tejí las vueltas que me tocaban y realmente he tejido un par de vueltas menos, pero bueno, me cuadraba así y creo que tampoco pasa nada, pero veis, se nota un poquito que aquí son 4 vueltas y aquí tengo 6, creo que son. Bueno, y luego simplemente he tejido el elástico, ¿vale? Que ahora está un poquito arrugado porque, claro, lo tejí con el hilo que había del desecho, vaya. Y bueno, he cerrado con un cierre tubular. ¿Por qué no he utilizado un hilo nuevo? Os lo explico. Al principio del vídeo también os estuve explicando que bueno, que aunque la lana me gustó, porque es una lana de Jack muy bonita, bueno, el desgaste que está teniendo pues no me está convenciendo demasiado y he pensado que si ponía esta parte con hilo nuevo, bueno, pues se iba a notar demasiado la diferencia entre el desgaste que estaba teniendo esto y el hilo nuevo. Bueno, asumo que el jersey va a tener su desgaste. Voy a intentar pasarle un poquito la máquina de bolas de Petit Knit y vamos a ver cómo queda. Le daré un golpecito de vapor para refrescarlo un poco y bloquear el elástico. Aún así, como os digo, estoy súper contenta con el patrón, creo que sienta fenomenal y bueno, pues quizá lo vuelva a tejer en un hilo que tenga un poquito más de trote.
Bueno, y con esto me despido. Doy por concluido el jersey, ahora solo me queda ponérmelo, disfrutarlo y espero que me valga porque creo que ya después de esto sí que no hay vuelta atrás. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like, si os gustan mis tutoriales podéis suscribiros al canal de Yedra y si tenéis alguna duda dejadla en comentarios y trataré de responderla. Muchas gracias.